que dice de la siguiente manera. Vamos a estar en pie unos minutos para que leamos la palabra de Dios. En casa leemos la palabra de Dios sentados, amén. Pero aquí, en este lugar que Dios nos ha provisto, pues nos ponemos de pie en reverencia a la palabra del Señor Jesús. Y la palabra del Señor se lee en el nombre de Jesús. Primera de Timoteo, el capítulo 6, el verso 12, un solo texto para la gloria del Señor, que dice de la siguiente manera: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Amén, gloria al Señor. Oremos a Dios para que el Señor sea obrando de una manera especial en esta tarde en medio nuestro. ¿Cuántos quieren que Dios nos hable? Entonces elevemos una oración a Dios para que Él sea obrando de una manera especial en la vida de cada uno de nosotros. Señor Jesús, te damos las gracias en esta tarde porque tú eres bueno, porque tú eres misericordioso, Señor. Oh, en esta hora una vez más, Señor, nos presentamos delante de tu divina presencia y te pedimos, Señor, que seas obrando de una manera especial en la vida de cada uno de nosotros, Señor Jesús, en la vida de los que nos hemos esforzado en esta tarde para estar una vez más en este lugar, Señor Jesús. Mira la necesidad de mis hermanas, mira la necesidad de mis hermanos, mira la necesidad de los jóvenes, de los que nos visitan, Señor Jesús, en esta tarde. También en esta hora los que nos alcanzan a escuchar a través de estos medios de comunicación. Seas tú extendiendo tu mano poderosa y obrando a favor de cada uno de los oyentes en esta tarde, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Tú eres el único que puedes obrar, Señor, en la vida de cada uno de ellos, en cada corazón. Oh, obra a través de tu palabra en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden tomar asiento en esta tarde. Y tenemos en este texto que hemos leído las palabras del apóstol Pablo a Timoteo, diciéndole las siguientes palabras: pelea la buena batalla de la fe. Hermano, la vida cristiana es una lucha. La vida cristiana es un batallar en nuestro diario vivir. Y esas palabras pues las está recordando el apóstol Pablo a Timoteo. Pelea la buena batalla de la fe. Porque el apóstol Pablo a los Efesios también le dice que no tenemos lucha. Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Mire, cada día usted y yo en nuestra vida cristiana vamos a tener una lucha, vamos a tener una batalla, una guerra espiritual, y no contra sangre ni carne como lo dice la palabra, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por eso las palabras del apóstol Pablo a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. En otras palabras, no dejes escapar la vida eterna. Es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo. Timoteo había tomado una decisión bien importante, como también la hemos tomado cada uno o la mayoría de los que estamos en esta tarde en este lugar. Y esa decisión que Timoteo había tomado era darle la espalda al pecado y vivir para Cristo, amén, acercarse al Señor Jesús. Y esa es la mejor decisión que el ser humano puede tomar en su vida. Esa es la mejor decisión que muchos de nosotros hemos abrazado, que hemos dejado el pecado,
que desde ese día que hemos dejado ese mundo lleno de pecado, lleno de maldad, y tomamos la decisión de vivir para Él, de vivir para Cristo, de acercarnos a Él. Desde ese día que usted y yo tomamos esa decisión, déjeme decirle algo, desde ese día comenzó una lucha espiritual en nuestra vida espiritual. Una lucha, una batalla, porque lo decía 8 días, el enemigo, cuando usted y yo tomamos esa decisión, a él no le gustó, a él no le agradó que nosotros hayamos dejado el mundo, sus deseos, que nosotros hayamos decidido vivir para el Señor Jesucristo. Amén. Pero no todo termina ahí. No todo termina ahí. Necesitamos seguir luchando. Necesitamos perseverar en este camino que Dios nos ha trazado. Y qué bueno que usted en esta tarde está en este lugar. Felicite a su hermano, dígale qué bueno que usted está en esta tarde en este lugar. Felicite a su hermana. Hermano, ¿qué es lo que nos está diciendo esto en esta tarde? Que nos estamos esforzando por perseverar, que nos estamos esforzando por luchar. Mira, hermano, el camino a la vida eterna es estrecho y angosto. La palabra del Señor lo dice. San Mateo, el capítulo 7, el verso 14, dice de la siguiente manera. San Mateo, el capítulo 7, el verso 14. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. O sea, la puerta es estrecha. Cuando algo es estrecho, se pasa con dificultad. Cuando algo es estrecho, pues a veces nos da lidia pasar por alguna puerta estrecha, por algo angosto. O cuando un camino es angosto, da lidia caminar por un camino angosto. Pues el Señor está diciendo que estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. O sea, esto no quiere decir que la senda no es siempre fácil. Vamos a tener dificultades y siempre vamos a tener que estar decididos a pelear la buena batalla de la fe. Siempre vamos a tener que estar decididos. Y la palabra de Dios lo dice: mas el que persevere hasta el fin, este será ¿qué? Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, lo dice la palabra de Dios. ¿Y cuál es la decisión de la palabra perseverar? La definición de la palabra perseverar es continuar con constancia lo que se ha empezado. O sea, debemos de ser constantes en lo que usted y yo un día tomamos la decisión de empezar. ¿Y cuál fue esa decisión que usted y yo tomamos? De vivir para el Señor Jesucristo. Amén. De serle fiel a Él todos los días de nuestra vida. O sea que debemos de perseverar con esa constancia de andar como es digno, gloria al Señor, de nuestro Señor Jesucristo. O sea que todo lo que usted y yo hagamos cada día le agrade a nuestro Señor Jesucristo. Así que eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. Tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir perseverando. Pero recuerde que el Señor Jesús también dijo unas palabras: en el mundo tendréis aflicción. El Señor lo dijo: en el mundo tendréis aflicción. Pero también nos dejó una promesa maravillosa, que a esa promesa es que usted y yo debemos de aferrarnos. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa promesa maravillosa nos la ha dejado el Señor. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, no estamos solos en esta batalla. El Señor está con nosotros.
No estamos solos. Él ha prometido estar con nosotros. Él ha prometido ayudarnos. Él ha prometido sostenernos. Y es por esa razón que usted y yo estamos en esta tarde, en este lugar. ¿Y sabe por qué? Porque el que comenzó la buena obra en nosotros, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que empezó esa obra en nosotros, desde el día en que usted y yo decidimos oír la voz de Dios, desde el día en que usted y yo decidimos de venir a este lugar por primera vez, Él fue el que empezó esa buena obra en nosotros, y Él la sigue perfeccionando el día de hoy y la seguirá perfeccionando hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Así que tenemos que esforzarnos. Gloria al Señor Jesús. ¿Sabe por qué? Porque también depende de cada uno de nosotros si queremos crecer espiritualmente. Si queremos crecer espiritualmente, si queremos madurar espiritualmente, depende de cada uno de nosotros. Depende de que usted y yo nos acerquemos a Dios. Depende de que usted y yo nos esforcemos cada día, sigamos luchando esta batalla espiritual. El crecimiento es un proceso. ¿Cuántos queremos crecer espiritualmente? Amén. Yo quiero crecer espiritualmente. Yo quiero crecer en mi ministerio que Dios me ha dado. Pero sabe, el crecimiento tiene un proceso. Tiene un proceso. Por ejemplo, las aves, ellas no nacen volando. Ellas tienen un proceso. Y lo veíamos en estos días aquí en la enseñanza de las águilas. ¿Recuerdan? Cómo las águilas cuidan a sus aguiluchos cuando nacen. Cuando salen de esos cascarones, cómo los cuidan, cómo los protegen. Pero cuando ya tienen ese proceso de crecimiento y ya están en una época adulta, recuerda que las águilas los sacaban de sus nidos, y los nidos de las águilas pues son en lo más alto de la montaña, y de allá los tiran para que ellos aprendan a volar. O sea, tiene un proceso. Las aves no nacen volando. Las aves tienen un proceso de crecimiento. Los leones, ellos no nacen siendo grandes cazadores. Toda esa agilidad ellos la van alcanzando en ese proceso de crecimiento. O sea, ellos no nacen con esa agilidad de cazadores, sino que al paso de que van creciendo, ellos van obteniendo esa agilidad de ser grandes cazadores. Hay un proceso. El venado recién nacido no puede saltar sobre ninguna cerca. Hay un proceso de crecimiento. Por ejemplo, cuando usted y yo llegamos a los pies del Señor, a poquito que sabíamos de la palabra de Dios. A poquito que sabíamos de la palabra de Dios. Pero con el paso que usted y yo llevamos en la congregación, que venimos reuniéndonos a adorar a Dios y oyendo su palabra, usted y yo vamos teniendo un crecimiento espiritual. Usted y yo vamos teniendo un crecimiento espiritual. Por eso en Primera de Pedro, el capítulo 2, el verso 2, dice la palabra de Dios: Primera de Pedro, el capítulo 2, el verso 2, dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. O sea, nos está hablando de la leche pura de la palabra de Dios. Hay quienes en esta noche o en esta tarde están reunidos escuchando lo que a ellos les conviene, lo que a ellos les agrada.
Pero qué bueno que usted y yo nos hemos reunido para escuchar esa leche pura de la palabra del Señor Jesucristo. Porque en este lugar predicamos la verdad del Evangelio, predicamos la verdad, gloria al Señor, y esa verdad se llama Jesucristo. Amén. Así que desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ellas crezcáis. ¿Para qué? Para que por ella crezcáis para salvación. Así que el crecimiento espiritual tiene un proceso. Y si queremos crecer correctamente, tenemos que trabajar. Tenemos que esforzarnos cada día. No podemos quedarnos estancados. Tenemos que andar cada día. La orden para el pueblo de Israel cuando estaban frente al mar fue: dile al pueblo que marche. Esa fue la orden. Había una dificultad en el medio, enfrente de ellos estaba el mar, no podían pasar. Pero la orden que Dios le dio a Moisés fue: dile al pueblo que marche. Pero esas dificultades Dios las quita del camino. Esas dificultades, en medio de esas dificultades, Dios nos abre caminos. Mire, cuando usted y yo nos encontramos en medio de una dificultad, o cuando nos encontramos en medio de una montaña, lo que usted y yo tenemos es que orar. Tenemos que pedirle al Señor. Pero no le pida al Señor que quite esa montaña de en medio suyo. Pídale al Señor que te dé fuerzas, o que nos dé fuerzas cuando enfrente de nosotros haya una montaña, que nos dé fuerzas para poder escalar esa montaña. Porque debe decirle, en medio de esas circunstancias difíciles que llegan a nuestra vida, ahí es donde usted y yo aprendemos a caminar. Ahí es donde usted y yo alcanzamos experiencias. Así que no le pidamos al Señor que quite esa montaña, pidámosle al Señor que nos dé fuerzas para escalar esa montaña y poder llegar a la cima de ese problema, para poder llegar a la cima de esa situación. O sea, el crecimiento es un proceso, y si queremos crecer correctamente, tenemos que trabajar. Ahora, ¿cuál es ese trabajo? ¿Cuál es ese trabajo que usted y yo debemos de hacer? Mire, usted y yo tenemos que estar ocupados. Usted y yo tenemos que estar ocupados en lo que Dios nos ha mandado que usted y yo hagamos. Mire, David falló, David fracasó por estar desocupado. Por eso usted y yo, si queremos crecer espiritualmente, usted y yo debemos de estar ocupados en esta viña donde Dios nos ha puesto. ¿En qué debemos de estar ocupados? En la oración. Hermano, estamos viviendo los últimos tiempos. Si usted y yo miramos lo que está aconteciendo en el mundo entero, esto nos da a entender que la venida del Señor se acerca a pasos agigantados por su pueblo. No sabemos el día ni la hora, pero lo que sabemos en ciencia cierta, lo que sabemos, gloria al Señor, es que Él vendrá a levantar a su pueblo, porque Él lo prometió. Así que usted y yo debemos de estar ocupados en la oración. El poder del cristiano está en ¿qué? A veces lo cantamos, pero ¿será que lo practicamos? El poder del cristiano está en la oración. Mucha oración, mucho poder. Poca oración, cristiano debilucho. Cristiano debilitado. Un hombre que se alimenta, un hombre que se cuida, es un hombre que tiene fuerzas. Pero un niño, de pronto un adulto que no se alimenta, es un hombre desnutrido, es un hombre que las enfermedades le llegan fácilmente porque está debilitado. ¿Sabe a qué le tiene miedo el diablo?
El diablo el enemigo de nuestras almas le tiene miedo a un cristiano de rodillas. A eso le tiene miedo el enemigo. Porque mientras más oramos, más nos estamos acercando a la presencia de Dios. Así que tenemos que estar ocupados en la oración. Tenemos que estar ocupados diligentemente en el estudio de la palabra de Dios. Hermanos, no perdamos el tiempo a veces en tantas cosas que no valen la pena. Y en este tiempo en el cual estamos viviendo, sí que hay cosas para que nos hagan perder el tiempo. Cuando usted menos piensa, el tiempo se fue. No hay tiempo de orar, no hubo tiempo de orar, no hubo tiempo de leer la palabra de Dios. Hermano, a veces se nos fue el tiempo y no hubo tiempo ni de ir al servicio, porque perdimos el tiempo en otras cosas. Estábamos ocupados en otras cosas. No tenemos que estar ocupados en lo que el Señor nos ha puesto que cada uno de nosotros hagamos. Gloria al Señor. Debemos de estar ocupados en la asistencia a los estudios bíblicos, para que podamos aprender, para que podamos capacitarnos. Debemos de estar ocupados en asistir a los servicios. Y dígale una vez a su hermano: lo felicito porque en esta tarde estamos ocupados. Estamos en el mejor lugar, que es escuchar la voz del Señor Jesucristo. Eso fue lo que el Señor Jesús le dijo a María. O le reprochó a Marta: Marta, Marta, afanada estás y turbada, pero María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Lo que usted y yo hemos escogido en esta tarde, esa parte nunca se nos será quitada. Esa palabra quedará guardada en lo más profundo de nuestro corazón. Cuando tenga inquietudes, cuando tenga preguntas, pregúntele a un líder de la iglesia, a un líder que tenga buen conocimiento de la palabra de Dios, o pregúntele al pastor. Hermano, para que podamos cada día aprender, para que cada día usted podamos seguir creciendo espiritualmente. Gloria al Señor. O sea, debe de haber un deseo ardiente en cada una de nuestras vidas para entender la palabra de nuestro Señor Jesucristo y para que podamos crecer cada día espiritualmente. San Mateo, el capítulo 24, el verso 46 dice: bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Bienaventurado aquel siervo cuando su Señor venga lo encuentre orando, lo encuentre ocupado en la lectura de la palabra del Señor, en su palabra, lo encuentre ocupado cada día o con ese deseo, con ese anhelo ardiente de aprender cada día más de Él. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Hermano, esto depende de cada uno de nosotros. Esto no depende del pastor, esto no depende de los líderes de la iglesia, no, esto depende de cada uno de nosotros. Nosotros somos los que tenemos ese deseo. En nosotros es que debe de haber ese anhelo en cada uno de nosotros, de cada día poder crecer espiritualmente, gloria al Señor, de madurar espiritualmente, gloria al Señor Jesús. Mire, la semana pasada hablábamos de varios pasos esenciales, pasos que cada uno de nosotros debemos de seguir si queremos alcanzar la salvación de nuestras almas. Y mirábamos uno de ellos, el primero era la fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Ese era el primer paso. Y mirábamos que la fe la produce el oír la voz de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. El segundo paso es el arrepentimiento, confesar nuestros pecados, morir al mundo.
y empezar a vivir para el Señor Jesucristo. O sea, ese es el arrepentimiento, confesar nuestros pecados, morir al mundo y empezar a vivir una nueva vida para el Señor. Luego viene el bautismo, que es para el perdón de los pecados. Eso es el bautismo. O sea, son pasos esenciales para nuestra salvación. Eso lo vimos ahora 8 días. Y el cuarto paso es recibir el Espíritu Santo. Es un sello que Dios le da a aquellos que se esfuerzan en perseverar cada día, en buscar su rostro. Un sello de propiedad. Un sello de propiedad. Así que todos aquellos que hemos sido sellados por el poder del Espíritu Santo, somos Made in Reino de los Cielos. Somos del reino de los cielos. Somos de Dios, le pertenecemos a Él. Y cuando Él venga va a levantar lo que es de Él. Gloria al Señor Jesús. Son pasos esenciales y necesarios para obtener la salvación de nuestras almas. Sin embargo, hay otros pasos más que debemos de seguir. Y uno de esos pasos importantes es la fidelidad. La fidelidad. La obediencia a la palabra de Dios nos llevará a la fidelidad. Y la fidelidad nos llevará a la perfección. Hasta que todos lleguemos a la estatura, a la medida de aquel varón perfecto, el cual es Jesucristo. Gloria al Señor Jesús. O sea, la fidelidad es un paso necesario y esencial si queremos alcanzar la salvación. Mire, si usted y yo empezamos a meditar en estos pasos, en estos puntos, podemos mirar que cada día usted y yo tenemos que dar un paso más allá. Tenemos que dar un paso más allá. Lo decía ahora 8 días, hay quienes solamente han creído, pero no se han arrepentido. Otros se han arrepentido, han creído y se han arrepentido,